Vamos a empezar haciendo una oración antes de leer el texto y de introducirnos para que el Señor pues me dé la capacidad de exponer correctamente lo que el Espíritu Santo inspiró y también para que prepare cada uno de nuestros corazones, el mío el primero, para que la semilla caiga, crezca y pueda dar fruto. Señor, te queremos alabar, Señor, y te damos muchas gracias porque tú estás aquí, porque tenemos tu palabra, Señor, y podemos parar y meditar en ella y reflexionar sobre lo que tú has dejado escrito, Señor. Y gracias por este evangelista que escribió este texto inspirado por el Espíritu Santo. Y te queremos rogar que en esta mañana tú hables a nuestros corazones, Señor, que el texto pues sea expuesto correctamente para que no haya pensamiento humano, sino que sea lo que el Espíritu Santo quiso inspirar. Y que haga, Señor, que tu palabra crezca en nuestro corazón, perfeccionándonos, santificándonos y aumentando nuestra fe, Señor. Gracias, porque sabemos que tú estás trabajando en nosotros, que la obra que has empezado pues la vas a ir perfeccionando hasta el día en que vuelvas o nos llames a tu presencia, Señor, y ese es nuestro descanso. Y te rogamos que en esta mañana tú te glorifiques en medio de la palabra, Señor, y en medio de su exposición. Amén. Amén. Hace unos días, esta semana, leía por Facebook un post. Yo creo que ahora se ha puesto muy de moda que cada pueblo tiene su informer, ¿no? Y ahí pues explican cosas que pasan en el pueblo, ¿no? Y te enteras un poco de los chafardeos y tal. Y había una mujer que escribía que fue con su hija pequeñita al CAP y que la niña estaba, pues, y más ahora con lo del coronavirus, estaba resfriada, tenía bastante fiebre, ¿no? Y la chica, pues, normal, se asustó, la llevó y dice que le hicieron un par de pruebas y la mandaron a casa, que prácticamente no le prestaron atención. A los días, 1 o 2 días después, fue al hospital de urgencia porque la niña seguía mala. Y ahora esa niña está, según contaba ella, en la UCI, en cuidados intensivos y realmente grave porque al parecer acabó todo en una neumonía o pulmonía que no se había tratado a tiempo. Y es que la verdad es que cuando la vida de una persona corre peligro, a todos nos duele. Pero creo que no debe haber una experiencia igual que la de un padre o una madre que ve que su hijo está cerca de morir. Es una experiencia, es un momento que debe romper el corazón del padre o de la madre. Y en esta mañana vamos a ver un caso similar, de un hombre cuyo hijo estaba muy cerca de la muerte. Y fue corriendo a Jesús. Así que, si queréis, vamos a leerlo en Juan, como hemos dicho, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Amén. Si vemos el capítulo anterior, el capítulo 3, y el principio de este capítulo 4, arranca con Jesús estando en Judea y emprendiendo su camino de vuelta a Galilea. Y Dios se propone y prepara de una manera maravillosa un encuentro entre Jesús y aquella mujer samaritana en el pozo. Y como consecuencia de aquel encuentro hay muchos samaritanos que creen en Jesús y que le reconocen como el Salvador. En este texto hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque sabemos que los samaritanos le pidieron a Jesús que se quedara 2 días con ellos. Jesús estuvo 2 días y gracias a esto muchos creyeron. Y después de esto continúa Jesús su camino con sus discípulos hacia Galilea. Y Jesús aquí el evangelista Juan el evangelista da un detalle.
que Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y la verdad es que estas palabras no es la única vez que aparecen en este Evangelio. Ya en Marcos 6 se nos narra cómo Jesús, al llegar a su tierra, va en el día de reposo a la sinagoga y allí comienza a enseñar. Hay muchos que se sorprenden al verle cómo enseña y cómo tiene tanta autoridad. Y en Marcos 6, versículo 3 dice la gente que le veía enseñar: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Jesús era un carpintero. La gente le conocía como el carpintero, el hijo de María y de José. Es muy probable que José y María no contaran a nadie ni publicaran que su hijo era el Mesías. Ellos sabían porque el ángel se lo había anunciado, pero seguramente no, así que la infancia y el crecimiento de Jesús no debió ser fácil. Nacer en una familia judía en la cual habían tenido relaciones sexuales antes de casarse, eso no estaba bien visto. Seguramente sería señalado por muchos. No estaba demasiado bien visto en su tierra donde él vivía. El hecho de conocerlo mucho hacía que él, en parte, lo menospreciaran. Y mira, creo que en esto hay algo sobre lo que nosotros también debemos pensar y reflexionar. Yo llevo en esta iglesia ya unos 7 años, ya ha pasado tiempo. Y la verdad es que no me puedo quejar de nada, solo puedo agradeceros que cuando llegué pues me recibisteis como si hubiese estado aquí toda la vida. Pero hay algo que a veces pasa, que aquellos que crecen en la iglesia, a veces los infravaloramos. A veces no le damos la importancia que tiene a lo que hacen. A veces podemos caer en el error de no darle la importancia a la labor que hacen, porque los vemos pues como esos niños que han crecido entre nosotros. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces que estas palabras, actitudes, y no digo que lo hagamos queriendo, pero inconscientemente, puede ser freno para ellos, puede ser una piedra de tropiezo, así que valoremos el trabajo que hacen. Jean-Paul y Max están empezando ahora, y estoy seguro que, por lo que veo con las ganas que tienen, quieren servir a Dios. Que no les seamos de tropiezo, que no seamos de tropiezo para ellos, que les seamos de ánimo, que cuidemos nuestras palabras, la manera en que tratamos a ellos. Pero también dejadme deciros algo a vosotros. A veces os vais a encontrar que pasan cosas de estas. Es verdad, a veces somos tan torpes que quizá vamos a hacer cosas que os pueden molestar, que os pueden hacer daño, y que os sintáis como Jesús dijo, que el profeta en su tierra, en su iglesia, parece que nadie le honra y nadie le reconoce. Quizá os hagamos daño, pero no dejéis que eso os pare. No dejéis que eso os hunda, sino seguid trabajando, porque el Señor es el que respalda a quien llama. Los seres humanos todos nos equivocamos, pero parte del ministerio y del servicio a Dios a veces es que otros nos hagan daño, que podamos quizás ser criticados. Pero buscad a Dios, llenaros de Él y cumplid el llamado que Dios os da. Y esto es extensible a todos, no solo a ellos que empiezan, es a todos. Cada uno tenemos que cumplir el llamado al cual Dios nos ha llamado. En la iglesia cada uno tenemos nuestros dones y tenemos que ponerlos a disposición para que la iglesia, porque Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro respaldo. Así que os animo a que sigáis y el resto pues tengamos a veces también cuidado si podemos cometer errores. Así que vemos que Jesús llega a Galilea y él sabe que el profeta en su tierra no tiene honra. Sabe que quizá no va a ser demasiado bien recibido. En Marcos, si no me equivoco, también dice que en su tierra no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de los que estaban allí. Así que vemos que a veces es difícil, no es fácil. Así que ya en situación, el texto en el versículo 46 y 47 nos narra cómo llega Jesús a Galilea y hay muchas personas que van a recibirle. Muchos que van a ver a ese hombre del cual han escuchado que ha hecho milagros, que lo han visto en Jerusalén en la Pascua, que seguramente lo vieron echando del templo a todos aquellos mercaderes, a todos aquellos que estaban negociando. Y entre toda esta multitud, entre toda esta gente que había ido a recibir a Jesús, hay un hombre que se nos dice que era oficial del rey.
que tenía un cargo importante, que tenía seguramente cierta influencia y que tenía también un gran problema. Su hijo estaba a punto de morir. Vaya, qué difícil debía ser para este hombre. Seguramente, siendo oficial del rey, tendría acceso a los mejores médicos. Es probable que fuese así. Estoy suponiendo, pero tiene sentido. Es probable que hubiese agotado muchas vías para intentar resolver esta situación y no había solución. Yo no sé, a mí hay veces que me sorprende cuánto unos padres pueden llegar a aguantar a sus hijos. Hay un programa que creo que ya no emiten, pero emitían hace tiempo, que se llama Hermano Mayor, no sé si alguno lo habéis visto. Allí había lo mejorcito de cada casa, estaba allí. Y yo cuando veía aquel programa, alguna vez haciendo zapping, decía, yo no entiendo cómo esos padres pueden aguantar a hijos que les pegan, que les insultan, que les roban. No lo entiendo, quizá porque no soy padre. Pero creo que no hay un amor tan grande como el de un padre y una madre hacia su hijo. ¿Verdad? Desde fuera a veces vemos las situaciones y es fácil hablar y decir, oye, pues mira, quizás si tu hijo te está haciendo eso, lo que tendrías que hacer es denunciarlo y desde fuera es fácil decirlo. Pero cuando es tu hijo, me imagino que no debe ser fácil. Y es que hay palabras para decir cuando un hijo pierde a un padre, ¿verdad? Se queda huérfano. Pero no existe ninguna palabra que defina a un padre que pierda a un hijo, porque es antinatural. Lo normal es que el padre y la madre mueran antes que el hijo. Así que para este hombre, oficial del rey, estaba en una situación desesperada. Y escucha que alguien que ha convertido en una boda agua en vino se está acercando y va a su encuentro. Va rápidamente a ver si este judío, del cual algunos hablan, pudiese ser la solución a su problema. Y cuando se encuentra le hace un ruego, ven y sana a mi hijo, por favor. En la Biblia no se nos dice, pero me imagino que habría emoción en él. Quizá lágrimas, no lo sé. Pero claramente este hombre va en busca de Jesús para encontrar una solución. Y creo que esto también nos sirve a nosotros para aprender. Porque ojalá nosotros no vayamos solo a Jesús cuando tenemos una necesidad. Ojalá nuestra relación con Dios no sea solamente ver a Jesús como un genio de la lámpara, al cual frotamos a ver si resuelve nuestro problema. Jesús es una persona a la que hay que ir cada día, diariamente. Cuando las cosas van mal, Jesús está disponible. Dice que Él ha abierto la puerta ante el trono de la gracia para que podamos ir y encontrar el oportuno socorro que nuestra alma necesita. Él es este, pero cuando las cosas van bien también necesitamos acercarnos a Él. Es el aliento de nuestra vida, pero tenemos que ir con la misma fe que fue este hombre. Este hombre sabía que Jesús podía obrar un milagro. Estaba seguro que Jesús tenía poder, igual que nosotros tenemos que acercarnos a Jesús con la seguridad de que Él puede obrar en cualquier situación. Que no hay situación difícil, que no hay problema grande, que para Jesús, el que ha creado con su palabra todo lo que existe, el cielo, la tierra, el mar, los animales, todo, solo con hablar, ninguna situación nuestra es demasiado difícil para Él. Pero me extraña la respuesta de Jesús. Si yo fuese Jesús, y aquí voy a casi blasfemar, si yo fuese Jesús creo que me habría sentido mal contestando así. Pero Jesús le contesta al hombre y le está contestando a toda la multitud. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Vaya Jesús, qué duro eres. Tienes un hombre delante tuyo, probablemente roto, pidiéndote auxilio, y lo que dices es, si no viereis señales, no creeréis. Mira, déjame contarte una historia que es muy especial para mí. Es de una mujer a la que admiro muchísimo, que hace un mes y pico cumplió 90 años, y es mi abuela. Y déjame contártelo porque esta mujer me enseñó a mí, desde bien chiquitito, a mí, al resto de mis primos, la importancia que la oración y la lectura de la Biblia tiene en la vida cristiana. Esta mujer, se llama Pepa, cuando tenía 40 años más o menos, tuvo una enfermedad en la cual cada agujero de su cuerpo supuraba pus.
Estamos hablando de hace 50 años atrás, no en la actualidad. Fue al clínico y le dijeron que no había nada que hacer, que solo le quedaba esperar morirse y la mandaron para casa. Mi abuelo, por una vecina, se enteró de un sitio que le llamaban El Culto, la iglesia que había en Gabá. Y esta vecina le dijo: oye, mira, allí a veces la gente va y se sana. ¿Por qué no viene tu mujer? Y mi abuelo fue a mi abuela y le dijo: oye, pues mira, ¿ves allí? Quizá sea la solución que necesitas. Cuando ella llegó allí, dice que entró en la iglesia y que sintió algo en el cuerpo. Nada más entrar. Allí oraron por ella y dice que ella tomó la decisión. Ella había sentido como Jesús le decía que estaba sana. Y tomó la decisión que no se iba a tomar ninguna medicación más. Él fue a hacerse pruebas y tal, y vieron que se había curado por completo. Desde aquel entonces, lo máximo que ha tomado hasta hace 5 años así, que han empezado ya 85, pues a cosas del corazón y tal, ni un ibuprofeno. El Señor la ha estado guardando hasta aquí. Esto es increíble, ¿verdad? Yo creo que todos diríamos: ojalá esto pasase en mi familia, para que todos pudiesen creer. ¿Quién no puede creer así? Mi abuelo. Mi abuelo, aun habiendo visto esto, sigue negando que Dios existe. ¿Y cómo puede ser? Porque el hecho de que hayan milagros no significa que la gente crea. Israel estuvo 40 años en el desierto, viendo cómo caía maná del cielo. Vieron salir agua de una peña. Vieron que había una nube que les acompañaba por el día y una columna de fuego por la noche. Y se desviaban. A veces decimos: Señor, obra y haz milagros para que la gente crea. No funciona así. No funciona así. Mirad, Pablo les escribe a los corintios, en 1 Corintios 1, le dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los griegos, locura. Mas para los llamados, tanto griegos como judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que esto es lo único que puede cambiar un corazón. Los milagros no cambian los corazones. Jesús sí los cambia. Y Jesús les estaba diciendo a aquellos que habían ido a recibirle: por mucho que veáis milagros, no os va a servir para creer. Vosotros venid buscándolos, pero no os va a servir, porque vuestros corazones son duros. Jesús venía de haberse encontrado con aquella mujer samaritana. ¿Hizo algún milagro Jesús con ella? No, ninguno. Lo único que Jesús hizo fue revelarle su pecado. 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Y su corazón cambió y su vida cambió. 2 días estuvo con los samaritanos. ¿Se nos narra que hubiese algún milagro? Ninguno. Jesús estuvo predicándole y muchos creyeron y le reconocieron como el Salvador del mundo. En cambio, ahora Jesús está en su tierra y esperan ver cosas para poder creer. Esperan que pase algo para poder poner su fe en Jesús. Jesús estaba hablándole a todos aquellos que estaban allí. Y eso también es para nosotros. Hay algunos que dicen: no, mira, como dicen los judíos, si no veo algo que me lo enseñe y que yo lo vea, no puedo creer. Hay otros que dicen: no, mira, es que hasta que yo no entienda esto, hasta que tú no me demuestres científicamente que Dios existe, yo no puedo creer, necesito sabiduría. Y Jesús sabe lo que dice: cree y verás. Cree en mí y entenderás los misterios. Pero cree primero. Eso es lo que Jesús le decía a aquellos galileos y nos dice a nosotros hoy, 8 de marzo de 2020. Cree en mí y verás y entenderás. Verás el milagro de tu corazón cambiado. Entenderás las profundidades de lo que es Dios y te enamorarás de Él. Cree en Jesús primero y entonces verás y entenderás. El hombre, angustiado seguramente, le vuelve a decir: Señor, mira, desciende a mi casa antes de que mi hijo muera. Ahora Jesús le va a demostrar misericordia.
le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Las palabras de Jesús habían actuado en el corazón de este hombre. Este había ido a por Jesús para que le acompañara allí donde estaba su hijo. Su única esperanza era llevar a Jesús al lado de su hijo y que ocurriese un milagro. La fe con la que este hombre había ido, porque había ido con fe, era muy pequeña. Creía que Jesús solamente podía sanarlo si estaba al lado de él y estaba ignorando que la muerte no tiene ninguna limitación para Jesús, que podía incluso resucitarlo si hubiese muerto. Pero las palabras de Jesús iban a cambiar su corazón. En el momento en que Jesús le dijo: tu hijo está sano, el hombre creyó por completo. El hombre creyó totalmente en Jesús. Vemos que no le volvió a insistir: oye, Jesús, vamos por si acaso no ha funcionado y así están. No, dice que se fue al momento. Muchas veces hablamos de la fe y decimos que hay una fe para salvarse y otra fe para creer en milagros. Pero la realidad es que la fe de salvarse es la fe que está puesta en Jesús y la fe que hay para creer en milagros es la fe que está puesta en Jesús. Es exactamente la misma. Y ¿sabes algo? La fe en Jesús sirve para salvarnos, sirve para rescatar nuestra alma. Sirve para creer que en la cruz Él se llevó también nuestras enfermedades, que se llevó nuestros dolores. Sirve para creer que la ira que tenía que caer sobre nosotros, que el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Y la fe sirve para creer que por sus llagas en la cruz nosotros somos curados, tanto espiritualmente como físicamente. Este hombre creyó y se fue. Y en cada circunstancia de nuestra vida nosotros debemos actuar de la misma manera. Exactamente igual que este hombre. Cuando oramos debemos creer las palabras de Jesús. Debemos creer lo que la Biblia nos dice y nos enseña. E irnos y confiar en Él. Y con esto no estoy diciendo que no tengamos que interceder, claro que hay que hacerlo. Pero ¿cómo nos quedamos después de orar? Si nuestra fe realmente está puesta en Jesús, debiera haber tranquilidad, debiera haber paz. Creer que Dios ya ha obrado. Podemos confiar en el Omnipotente. Podemos confiar en el que todo lo sabe, en el Soberano. Mira, no sé cuál es tu circunstancia, de algunos sí que la conozco. Seguramente habrá circunstancias que no conozca y que vosotros no conozcáis de mí. Pero pon tu fe en Jesús y descansa. Descansa en Él. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué iba a hacer Él? Descansar. Él nos hará descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ora y sigue con Jesús. Ponte el yugo es lo que se ponía a los bueyes para arar. Y es ligero porque la carga la ha tomado Él. Así que tengamos fe en el Señor. Al siguiente día, este hombre sale de camino a casa. Y en el camino se encuentra con algunos de sus siervos y con una noticia increíble. Tu hijo está vivo. Tu hijo vive. ¡Qué buena noticia! Lo que Jesús había dicho se había cumplido. Pero déjame que nos paremos en la actitud de este hombre, en cómo este hombre reacciona. Lo normal, ¿qué habría sido? Ir corriendo a ver a su hijo, ¿verdad? Lo normal habría sido ir y abrazarle. Por fin lo tengo sano. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Cuándo pasó esto? Este hombre está majara. ¿En serio te están diciendo que tu hijo está sano? Y preguntas, ¿cuándo ha pasado? Si lo importante es que está sano, ¿verdad? Y ahora lo veremos, cuando Jesús le dijo que su hijo estaba sano, este hombre se quedó a dormir en Galilea. Lo normal había sido salir corriendo, pero se quedó a dormir en Galilea. Ahora veremos el porqué. Este hombre descansó,
porque sabía que lo que Jesús le había dicho era verdad. Descansó porque puso toda su fe y su esperanza en Jesús. Y esta debe ser nuestra actitud cada día. Saber que nuestra esperanza y nuestra fe está en Jesús y podemos descansar. Solo aquel que realmente tiene esta fe en Jesús puede decir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solamente mi confianza está en ti, así que está en tus manos y descanso. ¿Cuántas veces perdemos el sueño? ¿Cuántas veces vivimos agobiados, estresados por las cosas que no podemos arreglar? Pongamos nuestra fe en Jesús, confiemos en su palabra, porque Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Así que este hombre se encuentra con sus siervos y, como os he dicho, no pregunta por el hijo, no pregunta por quizás su mujer: oye, ¿cómo está mi mujer? ¿Qué tal se encuentra ahora después de esto? No pregunta por la familia, pregunta cuándo ha empezado a estar mejor. Está preguntando en su corazón este hombre: ¿coincidirá con el momento en que Jesús me lo dijo? ¿Será justo el momento en que Jesús me lo dijo que mi hijo se empezó a poner bien? Y obtiene una respuesta, la respuesta que su fe esperaba. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Igual que cuando vimos el caso de la samaritana, que fue a las 6 hacia el pozo, es decir, a las 12 de la mañana, porque los judíos empiezan a contar cuando sale el sol, a las 7, a la 1 del mediodía. Si Jesús le dijo a la 1 del mediodía que su hijo era sano, le daba tiempo de sobra para ir. Pero aquí vemos que su siervo le dice ayer a las 7. Es decir, el hombre realmente tenía esperanza y ahora estaba queriendo corroborar que aquello que Jesús le había dicho había ocurrido en ese momento. Y es que nuestra fe necesita ser reforzada muchas veces. Nuestra fe necesita tener evidencias a veces. Por eso este hombre pregunta: ¿a qué hora? Y es correcto lo que hace. Está validando y poniendo el sello de que lo que Jesús había dicho se estaba cumpliendo. Y mirad, que el Señor nos perdone, y a mí el primero, las veces que hemos escuchado a alguien dar un testimonio y hemos pensado: bueno, quizá, igual solo me pasa a mí, si no estáis en el pack, pues mejor. Bueno, quizá no estaba tan enfermo. O pensamos: bueno, quizá el médico se equivocó con el diagnóstico y realmente no estaba tan mal. Carlos está aquí, es un milagro. Lo había escrito, que Carlos está recuperando, pero es que el Señor lo ha traído hoy. Paco y Manoli son ejemplos de Dios obrando. ¿Cuántas veces ha entrado Manoli con el corazón mal en el hospital? Y Dios la sigue manteniendo. Y podemos decir: bueno, quizás se equivocaron los médicos. No, Dios está actuando. Dios sigue obrando hoy. A veces nos pensamos que no. A veces vivimos tan obcecados en el día a día que no somos capaces de levantar la cabeza y darnos cuenta de lo que Dios hace. Y nuestra fe necesita reforzarse. Y ver a Carlos aquí es un refuerzo para nuestra fe. Ver a Manoli cuando sale y a Paco del hospital es un refuerzo para nuestra fe. Y es verdad, luego vienen más problemas. Claro que vienen. Y hay algo más. A nadie le gustan los problemas. A nadie nos gustan las pruebas. A nadie nos gustan las enfermedades. Pero si la enfermedad trae salvación, gloria sea a Dios. Bendita enfermedad. Cuando la enfermedad trae fruto, bendita enfermedad, bendito problema que luego nos hace crecer, que nos hace acercarnos a Jesús. Afiancemos nuestra fe cuando las oraciones son contestadas. Somos muy rápidos para pedir que oren por nosotros, por una cosa o por otra, pero cuando Dios obra, muchas veces nos callamos. Digamos: el Señor ha contestado esta oración. Digámoslo entre nosotros, porque nuestra fe se fortaleza, se hace más fuerte. Y llegamos a los 2 últimos versículos del texto, donde no solamente este hombre, su fe se afianza, sino que además se expande. Dice que el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y fijaos, y creyó él con toda su casa. Vaya, todo su hogar puso su fe en Jesús. Su mujer, sus hijos, no sé si tendría más, sus siervos,
todos ellos acabaron reconociendo a Jesús como el Salvador. Como os decía, bendita enfermedad que le cayó a aquel niño, porque le regaló vida eterna. Le regaló algo que iba a ser mucho más grande. Y esta debe ser nuestra obsesión también. Predicar en nuestras casas a Cristo. Predicar entre nuestros familiares inconversos a Jesús. Darle gloria a Él en todo lo que hacemos. Cuando pasa algo que sabemos que Dios lo ha hecho, decir esto ha sido cosa de Dios. Esto ha sido obra de Jesús. Reconocerlo para que también ellos, quienes nos rodean y no creen, tengan la oportunidad de creer en nuestro Salvador. No nos cansemos de hacerlo, sé que lo hacéis. Sé que en vuestras casas des testimonio, pero no nos cansemos. Aunque parezca que no hay ningún fruto ni ninguna respuesta, no nos cansemos de hacerlo. Porque a su tiempo el Señor hará su obra. Y acabo ya. Hemos visto un hombre en una situación extrema. Un hombre que buscaba una señal y que acaba encontrando la salvación de su alma. Que acaba encontrándose con Jesús. Y estamos llamados, cada uno de nosotros, a creer en el poder y la misericordia de Dios, aunque no veamos. No seamos como estos que necesitaban ver para creer. No seamos como Tomás, que tuvo que tocar las manos del Señor para creer. Seamos gente de fe, que cree sin ver. En las dificultades, aunque no veamos salida, creamos y confiemos en el Señor. Estemos sujetos en la roca, porque el que está en la roca no hay manera de que caiga. En las enfermedades creamos en el poder de la cruz. La palabra de Jesús, el evangelio de la salvación, tiene poder y valor en todas nuestras circunstancias. En cada momento difícil tiene algo que decir y lo más importante, tiene poder sobre nuestro corazón, sobre el corazón humano. Y permitidme, y ya acabando del todo, que cerremos este capítulo 4, porque el capítulo 4 completo es algo maravilloso. Jesús fue alguien que durante todo su ministerio se estuvo relacionando con personas. Y en concreto el Evangelio de Juan nos muestra muy claro cómo Jesús se va encontrando con personas. Se encuentra primero con Nicodemo, con Juan el Bautista, se encuentra con la mujer samaritana, con este hombre, se encontrará con el paralítico del embalse, se relaciona con muchos. En el pozo se encontró con una mujer que no buscaba a Jesús. Fue casualidad, entre comillas, y le mostró su pecado, y ella creyó. 2 días estuvo con samaritanos que habían ido a ver quién era este Jesús, y le acabaron reconociendo como el Salvador del mundo. Y en el camino de vuelta a casa, llegando a su ciudad, se encontró con el oficial del rey que había ido a buscarle, con una necesidad y con una solución. Jesús le dijo a la mujer: bebe de mi agua y no tendrás sed jamás. ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús tiene un agua que te puede quitar la sed para siempre? Le dijo a este hombre: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Creemos sin dudar y sin ver? Necesitamos que esto sea una realidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Que Él es el único camino al Padre? Debemos creer la palabra de Jesús. Eso es suficiente. No necesitamos más. Creamos sin ver y entonces veremos lo que ni siquiera imaginábamos. Benditas pruebas y enfermedades que nos acercan a Dios. A veces vienen por causa de disciplina, otras veces vienen porque vienen. Pero hay algo que es real. Jesús siempre estará a nuestro lado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres un Dios tan misericordioso, eres tan increíble y tan genial, Señor. Y te queremos, ante todo, pedir perdón por tantas veces que nuestra fe no actúa como debería, que necesitamos ver para poder creer y nos tambaleamos. Señor, gracias por este encuentro que tuviste con este hombre y que nos recuerda que podemos confiar en ti, Señor. Que en ti estamos seguros, que tú eres nuestra esperanza,
que tú eres nuestro descanso. Señor, ayúdanos a tener una fe como la de este hombre, que cuando oremos estemos seguros de que tú vas a obrar, que todo está bajo tu mano y tu control, Señor. Y en esta mañana queremos alabarte porque tú te apareciste a nuestra vida y no trajiste solo sanidad física, sino también sanidad espiritual, Señor. Trajiste una vida nueva a nuestro interior y queremos depositar nuestra fe completamente en ti, porque tú eres el Rey y Señor de todo el universo. Tú eres nuestro Rey y Señor y queremos bendecirte y alabarte en esta mañana. Amén. 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 Amén.